Bienvenidos a Sculinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Sergio Gil, antropólogo, gastropólogo, presidente de la Asociación de Restaurantes Sostenibles y también propietario de varios negocios de hostelería. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestro café. Buenos días, Lorena, pues encantado de que me recibas y nada, muy a gusto con esta conversación. Pues hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados al podcast y además hoy es prontito por la mañana, entonces no sé si te gusta el café, si eres cafetero y si es así, ¿cómo te gusta tomártelo? Soy cafetero, pero de uno al día solamente, solo con casi nada de azúcar o sin azúcar si puede ser y por la mañana, luego ya aguanto el tirón. Ah, pues muy bien, o sea, con uno solo vamos tirando todo el día. Sí, tiro muy bien. Muy bien. Bueno, aparte de esta pequeña anécdota, me gustaría que te presentaras tú también a nivel personal, quién eres, dónde estás ahora, que sé que estás en un lugar especial, y luego si quieres empezamos ya a que me cuentes un poco más en detalle, ya te pregunto algunas cosas más en detalle sobre tus inicios, sobre qué es la antropología, etcétera. Mira, pues yo estoy ahora en Teruel, estoy en la provincia del Matarraña, que es limítrofe con Castellón y con Tarragona, y concretamente en las faldas del Parque Nacional del Sports, de los puertos de Beceite y Tortosa. Llevo aquí un tiempito, hace como 4 años empecé el proyecto de rehabilitar una masía y todas las tierras que la rodeaban, ¿no? Para transformarlas en eco y hacer una unidad de producción, pues eso, alternativa a lo que venía haciendo. Y la verdad es que lo conseguí. El año pasado, cuando vino la pandemia, ¿no? Y la gran crisis, yo estaba en la fase final de la rehabilitación de la estructura principal, de lo que es el caselicio, y el resto de las tierras pues las voy utilizando. Ahora tengo yegua española y bueno, también aparecen por mis tierras constantemente, pues accedo pues en rebaños de ovejas en extensivo, tengo ya un huerto en ecológico también. Y bueno, y aprovecho al máximo, ¿no? Desde lo forestal, fíjate, esta semana pasada, en la primera borraja que nos llegó en primavera, pues recogí 60 kilos de caracoles, ¿sabes? ¡Wow! Y O sea que... ya los he limpiado, los he procesado, los tengo congelados, ¿no? Y la ¡Qué segunda bien! borrasquita por otras cuantos más. Y ahora estoy ahí. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de 20 años, 21 años de profesión en el sector de la restauración. He estado montando locales por toda la provincia de Barcelona, muchos. En la última etapa, ya del 2012 en adelante, también asesorando y de consultor de otros cuantos locales. Y doy clases de universidad en 3 universidades, en la de Mondragón, en el Basque Culinary Center, en la de Barcelona, en el CET, y en la Universidad de Cádiz, en un máster que es Master Ñam. Madre mía, y te da tiempo para todo desde tu retiro, porque no sé si es, bueno, a lo mejor ahora que es todo más virtual, ¿es más fácil o no? Sí, ahora me resulta fácil porque tengo aquí lo que es la oficina principal, Claro. pero es cierto que me desplazo cada semana pues a un sitio o a otro, ¿no? Yo soy mucho de clases presenciales y esta semana, por ejemplo, viajo a Granada a dar unas clases allí. La semana pasada estuve en Barcelona 3 días, San Sebastián, Madrid, Cádiz, Valencia, Zaragoza. Cada semana me desplazo y vuelvo otra vez a mi punto pues ya de origen y creo que esto va a ser para largo porque estoy muy a gusto. Qué bien, has conseguido lo que mucha gente está deseando ahora, ¿no? El mudarse a un sitio más tranquilo, tener otra calidad de vida, estar más en contacto con la naturaleza. Sí. Yo amo la ciudad porque me he criado entre la ciudad y las montañas del Garraf. Mi padre tiene una pequeña parcelita en el Garraf y Barcelona es mi ciudad principal, ¿no? Pero también la naturaleza me permite despejar la cabeza constantemente, ¿no? Es como una buena película o de aquellas que te hacen pensar o una buena obra de teatro, ¿sabes? De repente mi pensamiento se recalibra él solito solamente con la limpieza del paisaje y con el, ¿no?
eso, con el acceso a un aire puro, pues para mí es muy importante. Yo no puedo renunciar a la montaña y ahora tengo la suerte de poder vivirla otra vez en plenitud. Desde que era un chaval no tenía tanto contacto con la naturaleza. Qué bien, mira, soy los pajaritos, me encantan. Y tus inicios en hostelería, o sea, que me has contado que has tenido o sea, llevas varios años con varios negocios de hostelería. Sí. ¿Qué te motivó a entrar en este mundo de la restauración? ¿Venía de familia o fue iniciativa tuya porque te gustaba este mundo? O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí? Lorena, te voy a ser totalmente sincero. Yo soy un trabajador industrial de la periferia de Barcelona, ¿no? De Cornellà de Llobregat. Siempre he trabajado el hierro, metalista. Desde muy Ujú. chaval me metí en la fábrica. Yo vi la oportunidad de negocio en esto en Mm. torno al año 2000. Vi la oportunidad de negocio, me ha gustado valorar mucho mi trabajo, ¿no? Enseguida me quise transformar o convertir en un trabajador cualificado dentro de mi sector y en un momento dado, pues la verdad es que llevaba muchos años, no siendo muy joven, ya muchos años en la fábrica y te hace pensar, ¿no? No aceptaba el status quo que me había dado la vida y entonces le planteé a unos compañeros del sindicato en aquel momento, apareció un local que nos lo ponían relativamente fácil, ¿no? Yo no iba con esa intención, accedí a ese local presentando un proyecto de antropología, imagínate, Fíjate. al alcalde de aquel pueblo en mitad de la nada, de ese Garraf que te comentaba antes, y me dijo, mira, no tengo trabajo como antropólogo para ti, de hecho no sé ni lo que es, pero sí que te puedo dar un bar de un centro cívico que se nos van. Y yo con esa canción fui a mi padre y le dije, papá, mira, ¿tú cómo lo verías? Y me dijo, pues lo veo muy bien, Sergio, creo que es negocio. Yo también lo tenía claro, esa corroboración paterna fue importante y exporté pues la propuesta a mis compañeros sindicales, ¿no? En aquel momento y emprendimos el camino juntos, pues seis compañeros y ahí empecé en un centro cívico transformando un bar de pueblo pues en una ingeniería total de transformar esa sociedad, ¿no? En concreto, era un pueblo muy pequeñito y también me fue muy bien económicamente y me ayudó a formarme. Aprendí sobre la marcha, Lorena. Pues a veces esto es verdad que hemos hablado muchas veces de formación en este podcast, porque al final nosotros también somos una escuela y brindamos estos cursos a la gente sobre diferentes temáticas en torno a la gastronomía, a la restauración, etcétera. Pero, y hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De lo importante que es formarse. Y formarse no solamente en una formación reglada, sino formarse también con el trabajo, es decir, aprender cada día desde el negocio, etcétera, ¿no? O sea, que la autoformación o la gente que se ha hecho a sí mismo también es importante, pero sobre todo, aprender de los errores, Sí. aprender de las cosas que vas haciendo por el camino. ¿Cómo aprendiste tú todo esto entonces? A Yo base llevaba una de... formación fuerte laboral, ¿no? Yo Ujú. era muy disciplinado en ese orden, llevaba muchos años trabajando y no podía tener sorpresas a la hora de afrontar el trabajo, ¿no? Sabía que iba a Mm, ser muy duro, pero venía de algo también muy duro. También claro. tenía una buena formación académica. Fíjate que yo estaba licenciado en Historia y en Antropología y eso además era practicante, militante, ¿no? Se puede decir, de todo aquello. Mm, Entonces, yo venía ahí muy predispuesto, sabiendo a lo que me metía y dispuesto a exponer. Pero lo que aprendí en esa clave empírica fue a que el día a día te enseña la circunstancia, ¿no? El contexto, ujú. lo que te enseña es el perfil psicológico de cada uno de los clientes y te vas dando cuenta también que lo más importante del sector es la atención al cliente. Es verdad que en aquel Mm, momento era muy fácil aprender cuando te responde la cuenta de resultados. Eran momentos muy buenos de la restauración en España. Fíjate que eso frisaba el año 2000, ¿no? Y ujú. entonces la rentabilidad era altísima, altísima, por múltiples factores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso ayuda a estar contagiado de la necesidad de acelerar al máximo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y exponerte. La juventud también ayuda mucho en ese momento, con lo cual el autoaprendizaje es importantísimo, pero tiene que venir con cierta base sólida, aunque sea de otras disciplinas o de otros Claro. sectores, ¿sabes? Y también la Sí. gente te perdona mucho cuando tienes mucha voluntad y mucha capacidad para pedir disculpas. Y la gente no Es, te perdona nada si vienes con la arrogancia de que ya sabes algo, ¿no? Y ese profesional que dice que es profesional y en realidad quiere decir lo sé todo y punto. es un buen apunte, la verdad, y muy útil para la gente que empieza,
joven o no joven, porque se puede empezar también de más mayor, como has dicho, pero efectivamente, buen consejo. Y entonces, pero no dejaste de lado entonces tampoco tu pasión por la antropología. Fíjate que en aquel momento yo pensaba compatibilizarlo todo, por eso también fue la propuesta a mis compañeros, ¿no? Que Ujú. fuéramos una comunidad, una cooperativa, una colectividad, ¿no? Y yo pensaba retomarlo después de aquel verano, pues empezamos en un mes de mayo, junio, ¿no? Y yo pensaba septiembre, octubre vuelvo a retomar, porque estaba en mitad ya de un proceso también pues doctoral y quería, ¿no? Pero nos engulló la faena, nos Claro. engulló el trabajo y tuve que cambiar un pequeño giro de timón y me centré exclusivamente durante muchos años en la restauración, a cuerpo y alma, todos los días, dando un servicio integral en un concepto de bar total, ¿no? Y de ahí aparecieron más cosas que te iré contando. La verdad es que te podía decir que abandoné la antropología, pero te mentiría, porque cada día lo que yo hacía era aplicar la antropología al servicio y sobre todo a las notas informativas que me permitirían tener históricos. Es decir, concretándotelo, lo que hacía es que cada día en la nota que yo pues cerraba, ¿no? Cerraba caja, Sí. lo menos intrascendente era precisamente el cierre de caja, sino que era la supuesta anécdota que había trascendido en el servicio, ¿no? Lo que me permitía establecer patrones de comportamiento de líneas futuras. Y sin saberlo, iba etnografiando cada día el Al servicio. público, bueno, Claro, el servicio, ¿no? claro, Claro, claro. el servicio Sí, sí. ¿no? Internamente, ejemplos múltiples, ¿no? Pues desde lo más superficial, que es hoy ha jugado el Barça y eso tiene una repercusión en caja, ¿no? Hasta lo más trascendente, como parece que una pareja de este pueblo en concreto sufre una crisis, están divorciándose y se me juntan una camarilla para conspirar en torno a esa decisión de la pareja, ¿no? O cómo, un día que había excursión, pues, ¿no? Escolar, ¿sí? Sí. Se alargaba mucho más la hora del café, con lo cual yo tenía que tener una previsión de que iba a suponer un plus en caja, pero también habilitar un espacio específico para que las madres o los padres de los alumnos tuvieran ese espacio de confort durante más tiempo, ¿no? No era un café rápido. O sea que yo iba cada día reflejando en mis notas de campo la labor de un antropólogo. O sea que, sin ser consciente de ello, Lorena. Sí, 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 un poco, a lo mejor también como ya es algo que tú ya tenías, ¿no? Aunque fuera de manera inconsciente, a lo mejor a otro no se le ocurre, ¿no? Y ver la importancia. O sea, a mí me interesa que me cuentes ahora también, o sea, no sé si también fue más fácil porque era un sitio pequeño o si en un sitio grande de ciudad también se podría hacer, que no lo sé, que supongo que sí, pero sobre todo, ¿cómo le ves luego la utilidad a esto y decides dar el paso y crear como este concepto de gastropología, que entiendo que lo creas tú? Sí, sí, lo creo yo y es la Claro. evolución de eso, pero muchísimos años después, ¿eh? Fíjate que te Ujú. estoy hablando ahora del año 2000 y yo me enfrento a ponerle nombre a esto y un nombre también en clave comercial para poder Sí. explotarlo en torno al 2014-2015, ¿eh? Verás Ostras, la sí, sí. evolución paso a paso. Pero lo cierto y verdad es que, claro, la utilidad que tiene esa toma de, ¿no? diaria de realidades, pues es que inmediatamente generas un histórico. Es un Mm. acelerador de partículas en el aprendizaje que tú decías antes, ¿no? Es Ujú. darte cuenta de que necesitas herramientas para poder construir y diseñar. En cuanto a que era un sitio pequeño, era un sitio muy pequeño, pero era el único sitio del lugar. Fíjate que Claro. ese pueblo era un pueblo muy pequeño, pero nosotros llegábamos como te pongo como ejemplo para que veas la magnitud. Nosotros cada viernes por la noche, desde enseguidita, hacíamos 250 bocadillos. O sea Madre que mía. teníamos una capacidad de trabajo total. Nosotros Claro. cogemos un local que no funcionaba nada y nos transformamos en bar, en restaurante, hacíamos eventos, hacíamos celebraciones, hacíamos discoteca por la noche y atendíamos a los cazadores por la mañana. O Sí, sea, sí, sí. O sea, que era era un un... espacio que era el corazón de esa comunidad, ¿no? El centro neurálgico de un pueblo que sin nuestra capacidad de interpretar qué necesitaba el pueblo en sí mismo y luego cada uno, ¿no? De los personajes que lo habitan con sus perfiles, pues ya psicológicos, pues habría sido imposible, ¿no? Y también fuimos un polo de atracción prácticamente de buena parte de la comarca. De ahí nuestra capacidad de trabajo. Fue un éxito rotundo y categórico que te enseña pues muy rápido, pero también porque, ya te digo, lo pones todo de tu parte para que eso sea así, ¿no? En O sea, cuanto a que... pero qué importante, pues lo que has dicho tú, ¿no? O sea,
no solamente el escuchar al cliente, que mucha gente tampoco lo hace y hay que hacerlo, escuchar al cliente, pero también saber leer a este cliente, ¿no? Y yo creo que también radica un poco, o sea, aparte de la capacidad de trabajo, que evidentemente, ¿no? Porque si tienes todo esto y luego no sacas la faena adelante, pero yo creo que o sea, según me lo cuentas, el éxito para mí es esto, el entender quién es tu cliente, qué necesita y dárselo. Totalmente. Que es lo que muchas veces se olvida, ¿no? En un negocio. Nosotros De que, no veníamos con un proyecto en la cartera, veníamos con la disposición total para convertirnos en el servicio que la gente necesitaba. claro. Y eso me ha enseñado que a lo largo de mi trayectoria, con muchas propuestas, es lo que me ha dado resultados siempre, Lorena. Y cuando ha faltado un poquito de eso, y he querido poner de esa subjetividad egocéntrica que tenemos muchos restauradores en juego, he tenido que rectificar para al final adaptarlo, porque los locales hablan, los bares, los restaurantes hablan. Y si eres capaz y hablan a través de la voz de los clientes, de los comensales. Y Totalmente. si eres capaz de escucharlo, tienes el timón siempre, siempre dispuesto para hacer esos giros, ¿no? A babor o a estribor. Si no, difícilmente te sales, porque se queda en eso, en un proyecto personal que no cuaja. Y las preguntas de por qué no cuaja, pues son múltiples, ¿no? Muchos creen que simplemente es una cuestión estratégica de ubicación. Y para No, nada se compone de eso el error, ¿no? Que es el fracaso. El fracaso es cuando un proyecto no es sostenible porque no es rentable, porque no ha sido viable, o porque es viable pero no es rentable, con lo cual es imposible que perdure en tiempo y en espacio, Lorena. Y entonces, después de estos 15 años de estar escuchando y tomando estas notas, ya decides dar nombre, ¿no? a este concepto. Te cuento Y muy cuéntame. sintéticamente, ¿no? Llega la crisis del 2008, yo creo que la olfateo un poquito antes y me Mm, desprendo de locales que son muy golosos para inversores, ¿sí? En ujú, el 2007 yo ya tenía no solamente ese local principal, ¿no? Que había dado, que era el origen de todo, sino que yo había creado pues una franquicia con tabernas irlandesas. No me interesó luego proseguir con la franquicia, no me proporcionaba nada a nivel personal, sí económico, pero ya te digo que iba bien económicamente, pero funcionaron. Y en ese 2007-2008 yo me deshago de 4 o 5 locales, ¿sí? Me deshago de 5 locales y creo que me jubilo. Más sincero no mm. te puedo ser, ¿no? Pero mira, me ha ido muy bien, quiero retomar la vida porque había sido muy duro, había entregado todo el tiempo del mundo, todo, Lorena, todo al Me proyecto, lo- todo el tiempo es todo, ¿eh? Todo, absolutamente. De lunes a domingo, nosotros no hacíamos un non-stop, pero no un non-stop solamente en el día, un non-stop en la semana, en el mes y en el año, ¿no? Claro. Afrontábamos todo. Sabíamos o creíamos que eso era una posibilidad durante los años de bonanza de después estructurar una vida de futuro. Era una política laboral pues cargada de inteligencia, ¿no? Al final el tiempo nos ha dado un poquito la razón Mm, y lo dejo. Ahí lo dejo momentáneamente, solo me quedo con un local, vuelvo a Barcelona y pico a las puertas de la universidad, al departamento de antropología. En aquel ujú, momento, que ya te digo que es 2007, 2008, 2010, 2011, yo ya estoy situado en Barcelona y en el departamento de antropología pues ha cambiado todo, el plan de enseñanza ha cambiado, ya ha entrado lo que era Bolonia y ya no tengo cabida en ese departamento si no es a través de un máster. Me apunto a ese mm, máster y ahí empiezo a trabajar sobre la Escuela Taurina de Barcelona. En ese momento me planteo de nuevo construir bares, yo me había oxigenado, había estado un año y pico sin hacer nada y me pica el gusanillo y entonces estratégicamente planteo hacer 3 locales como laboratorio porque un buen amigo mío, hoy doctor de la Universidad de Medellín, en Antioquia, en Colombia, me dice, Sergio, déjate lo de la escuela taurina y ponte a trabajar sobre los bares, que es lo que tú sabes hacer. Es decir, yo era incapaz, Lorena, de darme cuenta que lo que hacía tenía un valor antropológico, más allá mm, de lo que era la propia explotación que se me daba bien, ¿no? Era un artesano de los bares, sí. Pero él me dice, Sergio, esto que estás haciendo tienes que darle nombre. Y a pesar de que no haya, excesivamente un estado de la cuestión, ¿no? Potente a nivel teórico, pues tú puedes desarrollarlo. Y es ahí donde yo me planteo trabajar exclusivamente recopilando material y teorizando sobre el fenómeno bar y restaurante en toda su dimensión. Y es ahí donde se me demanda como consultor y como asesor y creo la marca Gastropología y la auno a ese conocimiento exhaustivo, ¿no?
lo que es, del fenómeno bar y restaurante en clave sociológica. Y entonces, ¿qué hacías? Claro, ¿cuál era el servicio que proponías? Era más de asesoramiento y consultoría desde ese punto de vista, ¿no? Claro, fíjate que era una demanda. O sea, yo no planteé el servicio, sino que mis propios colegas, Y ya te lo pedían. viendo la trayectoria, ¿no?, de locales múltiples. Fíjate que yo monto en el 2012 3 locales en Barcelona, pero así, chim, pam, pum, ¿no? Y monto 3 locales que no funcionaban en absoluto, totalmente distintos entre ellos, ¿no? Totalmente distintos es imposible, porque lo hace una persona, ¿no? Es un artesano y al final hay mucho de él, pero sí que acometen, ¿no?, propósitos distintos y tienen una oferta gastronómica totalmente diferente, ¿no? ¿Pero te refieres entre ellos o que eran ya negocios de hostelería y tú...? Vale. Pero eran ya negocios de hostelería que no funcionaban, ¿no? Exacto, o sea, yo cojo los negocios que no funcionan, los hago funcionar y luego he vivido del traspaso del negocio, ¿sí? De ponerlo, de darle valor, y ese valor pues era un valor que para nada tiene que ver con la plusvalía, sino con el propio ejercicio de mi trabajo, ¿no? Que me ha generado pues un interés en el mercado, ¿sí? En ese momento, claro, yo monto 3 locales, inmediatamente funcionan. Te hablo 2012-2013, yo las fechas las llevo siempre un poquito, ¿no?, por encima, pero claro, esos 3 negocios inmediatamente son, uno, laboratorio para que yo vaya desarrollando lo que he venido aprendiendo y poniéndolo en cuestión desde la visión antropológica, ¿no? Son laboratorios de antropología, es decir, de gastropología, que vendrá posterior. Y en paralelo, pues entusiasman o interesan a algunos de mis colegas que me dicen: Sergio, ¿qué te parece si en el nuevo proyecto entras tú como asesor? Yo entré por demanda, Lorena, y por demanda de dar mi visión de cómo interpretar el espacio, de cómo gestionar la oferta. Te pedían la receta secreta, ¿no? La receta de la poción mágica. Claro, la poción mágica después de, digo, muchos años, y que locales, fíjate, yo he montado creo que 14 locales, ¿no? Y todos me han funcionado, no a la primera, ni uno solo a la primera, Lorena, ¿eh? Claro. Pero sí que muy breve, con giros muy bruscos o ligeros giros a veces, he conseguido ponerlos en la órbita pues de la aceptación del cliente. Y esa demanda es lo que me lleva a ser, de repente, pues una persona que participa de proyectos en Barcelona muy diferentes, desde hotelería de primer nivel hasta tascas, tabernas o restaurantes, ¿no?, que aspiran a cosas muy distintas, a tener éxito económico y rotar, o bien buscar esa estrella Michelin. Y entonces, cuando alguien te llama ahora para un proyecto así, ¿cuáles son los pasos que sigues con este cliente para desarrollar el proyecto? Claro, Lorena, ahora ya tengo una metodología, Lorena. Claro. Yo en aquel momento no la tenía. No la tenía porque era, mira, mi olfato. Llámame mi olfato, ¿no? O mi praxis, ¿sí? Pero era yo el que me incorporaba a ese equipo que estaba haciendo, y sí que es verdad que podía tener características pues muy de interiorista, ¿no? O atributos de interiorista se podía llamar. ¿Sí? Pero lo que fue importante en aquel momento era que me demandaban, y yo después he desarrollado esa metodología para incorporar a un equipo y poder sistematizar buena parte de lo que es la observación, ¿sí? Entonces, cuando alguien me llama ahora, ¿no?, pues lo que llevamos a cabo es, primero de todo, un diagnosis, ¿sí? Y ese diagnosis pues es el reflejo, el resultado de lo que reza la metodología, ¿no? Que hay una parte de observación y una parte de entrevista, ¿sí? Ahí hay una confluencia entre un estudio de mercado, ¿sí?, así en bruto, a un estudio cualitativo de lo que sucede en el entorno social, ¿sí? Y eso nos da una fotografía. Esa fotografía nos lleva a poder intervenir en aquello que consideramos sustancial, que es desde la readaptación del espacio en caso de que no funcionen, ¿no?, y la climatización, es decir, la atmósfera, hasta, por supuesto, ver cómo están gestionando internamente los recursos que tienen, ver el papel que desarrollan los diferentes roles dentro de la estructura de la operativa. Fíjate que, claro, yo no soy un antropólogo que hace restauración, soy un restaurador que es antropólogo, ¿no? Exacto. Mi experiencia ahí es vasta. Ahora mismo tenemos 2 clientes y vamos a un tercero inmediatamente, pero estamos cohabitando en 2 proyectos. Uno en Tarragona, donde desarrollamos una figura que es la del gestor en sostenibilidad, que es una propuesta de gastropología, y otra en Teruel, que lo que estamos desarrollando es precisamente la figura del retroprofesional, porque necesita encontrar en su propia historia la narrativa
para desarrollar la línea de futuro de su negocio. O sea, porque yo también he oído en alguna charla tuya lo del concepto de retrogastronomía. Entonces, esto es como lo que dices, ¿no? El ser consciente de dónde vienes, ¿es esto? Sí. Para... Retrogastronomía es una figura. Mira, retrogastronomía es un concepto y el retroprofesional sería la figura que acomete el concepto, ¿no? Para ser otra vez muy, muy sintético. La retrogastronomía sería aquello que podemos aplicar en términos de vanguardia, pero que tiene un origen identificado en el pasado. Recuerda que te he dicho que yo provengo en mi primera formación académica de historia, ¿no? Sí, yo sí. soy un apasionado de la historia, es verdad que no ejerzo y enseguida la antropología me enamoró y desplazó, ¿no? O yo pensaba que desplazó a la historia, pero es ese historiador que busca, que ahonda, que rebusca en el pasado para ver qué acciones, por el motivo que sea, porque dejaron de ser prácticas, porque no eran rentables, pueden hoy en día tener incidencia en la propuesta de la restauración y además se pueden interpretar en clave de vanguardia. En este caso, lo que nos ayuda es a crear su narrativa, pero también perfectamente vamos a ver en la intervención cómo nos va a obligar a regenerar su operativa. Sí, es que muchas veces... ¿no? Muchas veces les falta, ¿no? Esto a la gente, lo hemos hablado en varios cursos nosotros, sobre el storytelling, el contar o sea, toda la historia, de dónde vienes, el por qué haces esto, que todo además esté enlazado y tenga un hilo conductor, ayuda a que se entienda mucho mejor todos estos conceptos que queremos transmitir, ¿no? Totalmente. Entonces a veces esto se olvida a veces y es también importante, ¿no? En cuando formas el concepto de un nuevo negocio, el tener esto bien atado es importante, ¿no? Sí, cierto, pero por dos motivos. Una, y el primero para uno mismo, Lorena. Claro. Y yo soy muy partidario de contar las cosas, pero soy partidario de no mentir a la hora de contar las cosas. Que sea algo que esa narrativa refleje en realidad, ¿no? Y ese storytelling, esa narrativa, primero sirve para uno mismo, ¿no? Para decir, bueno, pero ¿por qué he dejado de hacer cosas? Porque esto absorbe mucho nuestro día a día, ¿no? Y nos enfrenta a problemas relativamente nuevos constantemente. Y hace que nos olvidemos de lo que hicimos la semana anterior, prácticamente, si no lo tenemos bien recogido, ¿eh? Entonces, por un lado eso, y lo segundo es que es cierto, y en eso se basa buena parte de las composiciones de storytelling, ¿no? Forzadas, ¿no? Que es con la que yo no estaría de acuerdo, pues que es verdad que han detectado que el receptor, es decir, el cliente o el comensal o el usuario va al restaurante, pues sí que le gusta que le cuenten las cosas. Como que ha habido mucho abuso de eso, si no se cuenta bien y si no se cuenta la verdad, seguramente lo que sucede es que estás apuntando hacia un fracaso por generar falsas expectativas. Claro. La figura del retroprofesional, en este caso en concreto, ¿no? Que es una de las que proponemos, yo propongo varias figuras, ¿no? Del sector, es alguien que tiene que en realidad saber de dónde viene, él y por qué empezó, y qué ha hecho, y qué le ha dado resultado, y luego proponer eso en clave de vanguardia. Si no está a la última de lo que pasa en restauración, tampoco sirve, porque entonces da palos de ciego sin saber dónde ubicar ese producto o esa receta o lo que te decía, esa operativa en sala, esos movimientos en barra, esa decoración o disposición de los elementos que nos crean la atmósfera. Te hablo de los tangibles, ¿no? Porque luego te hablaré de los intangibles si tenemos tiempo. Y sin extender mucho más, esa figura en concreto pretende eso. Y retrogastronomía sería el conjunto de las prácticas de un pasado pues, y una tradición en restauración, ¿no? Que podemos volver a adaptar en clave de vanguardia. Claro, sobre todo porque ha habido muchos casos de éxito, además de gente, a lo mejor también muy tradicional. Hay gente que puede tener un negocio tradicional y dice, no, es que yo llevo 200 años haciendo las cosas así, ¿no? Pero el cliente cambia, lo que dices tú, ¿no? Los tiempos cambian, lo que demanda es diferente. Entonces, tú puedes, sin perder tu esencia, claro, ir adaptándote poco a poco, que es, porque mucha gente dirá, no, pues a mí me va bien, porque yo sigo haciendo lo mismo de hace 50 años, pero estoy convencida que esto no puede ser bueno, ¿no? Fíjate que el que dice eso en realidad no es consciente de que ha cambiado muchísimo. Nadie que lleva haciendo algo hace 50 años le funciona. Te puede parecer, ¿sabes? Claro. Pero es que el perfil del cliente ha cambiado. Si yo cuando empecé siendo un chaval en el año 2000, ¿no? Hace 21 años,
vendía pues carajillos de ron, ¿sí? Mm. En el año 2014 no vendía carajillos de ron, pero Mm. no porque no los tuviera, sino porque mi cliente había cambiado, se Ujú. había transformado, ¿sí? Era un perfil distinto. El perfil de ahora es totalmente distinto. Sí que es Mm. verdad que lo que no cambia es la atención al cliente, la Mm. esencia del servicio en, Ujú. mira, en amabilidad, en disposición, en capacidad de anfitrionar, en empatía, ¿sí? En transmisión de entusiasmo, ¿sí? En propuesta de libertad para que la gente pueda tener espacios donde encontrar su propia felicidad. En eso Ujú. es la esencia del ser humano, ¿no? Y la esencia de atender, de servir, ¿no? Y de servir no en clave de servidumbre, ¿no? Sino en clave de servitud, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, sí, Y esto lo hemos hablado también, por ejemplo, con Eva Ballarín, lo hablamos en uno de los podcasts, ¿no? Que decía, somos, no recuerdo cómo era la frase que decía, pero que somos gente al servicio de gente, entonces, personas sirviendo a otras personas. Y en ese sentido, ¿no? En el ofrecer ese espacio, en lo que has dicho tú, que me gusta mucho, de donde ellos encuentren su propia felicidad. O sea, que sí, tú normalmente cuando sale la gente a un restaurante, a un bar, a socializar, etcétera, es para estar a gusto, para encontrar un momento de libertad, social, etcétera, sí. y ahí tienes que estar tú para efectivamente facilitarles ese momento. Claro, es que ese es el papel que hace el Ese es el... restaurador. El restaurador se debería limitar, nos deberíamos limitar, ¿no? A abrir el local, a mantenerlo en perfecto estado, limpio, en condiciones de oferta, pues aceptable o no, o óptima, y al final cerrar el local. Y que la gente Correcto. disponga de él y Mm. de nosotros, en la medida en que nosotros formamos parte de todo eso, ¿no? Y es ahí donde muchos nos equivocamos, ¿no? Cuando pretendemos llevar nuestro proyecto personal, lo que te decía antes, ¿no? A ejecutarlo porque soy un buen cocinitas o porque mira, o porque... Entonces, la formación actual, y vosotros de eso sabéis mucho, ¿no? Tiene que ir también en esa Mm. clave de que entienda quien la recibe y quien está dispuesto a escalar, ¿no? A medrar en esta estructura, que lo más importante sigue siendo el cliente, el Totalmente. comensal, con Mm. todas las transformaciones que tiene y que propuestas del pasado en crudo no funcionan, pero Mm. propuestas del presente sin anclarlos son Mm. garantía de fragilidad, cuanto menos. No, no, totalmente. Oye, lo que haces tú se está haciendo en algún otro país? Bueno, gastropología o Sí, mis estudios sí. como antropólogo del bar restaurante, La sí, parte de gastropología, o sí, sí, sea, sí. el combinar estas dos disciplinas. Lo que está ocurriendo es que genera interés universitario, hoy por hoy, ¿eh? Qué Ha bien. generado cierto interés universitario pues en diferentes países, sobre todo exclusivamente de Sudamérica, ¿no? En Hispanoamérica, Latinoamérica, pues ha llegado porque también es más directo, ¿no? El calado. Es verdad que yo he tenido muchos estudiantes en el Basque Culinary Center que son pues de México, de Colombia, de Perú, de Ujú. Venezuela, ¿no? De Bolivia, y eso ha llegado. Y ahora hay 3 proyectos en tesis doctorales que ahondan sobre mi trabajo como antropólogo teorizando en torno a la restauración. Por lo que te decía, yo me encontré que no había estado de la cuestión. Yo me Claro, encontré claro. con muy poquito. Y no el estado del arte, pues, era muy, muy escaso, porque no se habían hecho grandes Mm. trabajos. Y nadie lo había podido afrontar siendo juez y parte. Es decir, no había un Claro. restaurador antropólogo que podía transformar el laboratorio para obtener los resultados en clave empírica que acabaran o bien desestimando o bien fortaleciendo esas hipótesis, ¿verdad? Entonces, ahora mismo sí que es verdad que empieza a aparecer en esa clave académica universitaria. Y también hay restauradores que están pues con su propio negocio y que son un poquito pues herederos, ¿no? De lo que yo he venido haciendo. Se me ocurre un local de muchísimo éxito en Montevideo y se me ocurre una llamada de hace 3 semanas que en Venezuela se crea una escuela de restauración en Caracas, precisamente con parte de los parámetros de gastropología. O sea que Que, dentro de que llevamos muy poco tiempo, ¿no? Muy poco sí, tiempo, ¿no? De verdad que ha costado mucho que se nos acepte como una, una una subdisciplina dentro de la antropología, ¿no? Ujú. Ahora mismo la antropología del bar se podría decir que tiene un referente claro, ¿no? Qué Que bonito. es un Pues qué equipo bonito también. Mm.
Y qué interesante el ser como pionero y ser el padre de todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, me llena de orgullo, pero además, sobre todo, porque me mantiene vivo. Fíjate que Claro. cada cliente que tenemos no deja de ser en paralelo una oportunidad de una línea de investigación, Sí, 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 ¿no? O sea, totalmente. ahora mismo, claro, de ahí también Gastropología lleva 2 locales, como te decía, Tarragona y Teruel, pero es que lleva un proyecto para el área metropolitana de Barcelona con una prueba piloto de 25 locales, donde hay Mm, 3 investigadores que son de mi equipo, pues diseñando la propuesta de sostenibilidad del futuro de la ciudad y por ende del país, ¿no? claro. O sea, que en realidad, claro, está en crecimiento. Una empresa, una consultoría gastronómica, es verdad que lo es, y que da unos resultados, si no, no podríamos seguir viviendo, pero en paralelo es como un gran armario donde Sí, caben un muchas gran cosas. laboratorio, también lo que decías tú, ¿no? Un gran Laboratorio, laboratorio. Ateneo del conocimiento, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora desarrollaremos Gastropolab, que es un Ateneo del conocimiento, donde diferentes pues profesionales o estudiantes no pueden ahí aportar su granito de arena. Mira, hemos estado desarrollando durante un año una aplicación para el clímax de la sala, cuadrarlo. Tuvimos un apoyo importante por parte de Mau San Miguel y del AVE para apoyarnos y al final no fuimos seleccionados porque nos dimos cuenta de que no estábamos preparados, ¿no? Se dieron cuenta, nos hicieron darnos cuenta de que no estábamos preparados en esa clave, pues, digital, porque es muy Más difícil. tecnológica. Claro, pero también lo intentamos y no se ha abandonado el proyecto. Está ahí para retomarlo, a ver de qué manera podemos sistematizar, digamos elementos de control para que generen vectores que sirvan automáticamente para proporcionar el clímax, ¿no? Sin que esté la mano del antropólogo, que es muy costosa, o es más costosa, ¿no? Presente Constantemente. allí, y claro, Claro. claro. Pero quiero decir que este universo, ¿no? Este universo gastropología, que en realidad, insisto, es un nombre comercial de una cosa Sí, que lo que intenta es crear conocimiento y compartir conocimiento desde la perspectiva de la antropología social y cultural, con una herramienta metodológica clara, que es la etnografía, en este caso, la adaptación de la etnografía, que es la gastrografía, ¿no? Para que el profesional del sector lo entienda y lo haga fácil. Porque hoy me estoy complicando un poco más con el lenguaje, pero yo llego al cliente explicándole aquello con las palabras que sabe entender. claro, no, no, si al final es verdad que aunque parezcan palabras como más importantes o más difíciles de entender, no, al final es lo que dices tú, es saber entender a quién viene a tu local, entenderlo, saber qué quieren, qué buscan y adaptar lo tuyo a esa, que se encuentren las dos, los dos, ¿no? Los dos caminos, el que tú propones y el que ellos demandan en el mejor sitio para ambos, ¿no? Un Sí. poco. Sí, porque además fíjate que al final quien tiene la última palabra y la primera y la segunda y todas las palabras es el cliente, es el que te contrata, ¿eh? No, Aquí, totalmente. cuando... Ahora, mira, ahora hay una proliferación de asesores gastronómicos y de consultores, ¿sí? Lógico, lógico, ¿no? La ha habido siempre, pero ahora mucho más. La gente tenemos que reinventarnos y ya está. Y es verdad que buena parte de esas propuestas de intervención son excesivamente, digamos que jerárquicas, ¿no? Pensándose que tienes la solución al problema que te plantea el cliente. Y no es bien así. El cliente puede tener problemas, es difícil ver las cosas desde dentro, pero también tiene las soluciones. Claro. Porque conoce mejor que nadie su propio error y su negocio, ¿no? Cuando no es una situación crítica, que es un disparate, ¿eh? Que los hay. Pero los disparates caen muy pronto, Lorena. Los disparates no tienen solución. Sí, caen por sí solos, no hace Caen falta. solos, Sí, ¿no? Mejor efectivamente. cuando a mí me piden intervenir, siempre me hago la pregunta, ¿no? En realidad, con lo que yo propongo y con lo que yo puedo aportar, ¿le puedo ayudar? O si no lo tengo claro, en lugar de ayudarle, no se va a quedar igual. Le voy a perjudicar. Claro. Y no puedo permitirme eso, ¿no? O sea, cualquier intervención externa tiene que ser para que se concrete en una ayuda en la clave que al final da resultado en el negocio, que esa es Claro, la cuenta claro. de resultados. Y que lo Si no tienen es que así, ver. inmediatamente le estás castigando más, porque está costeando lo que tú propones y además los costes que tú has propuesto, Lorena. Con lo cual hay que andar con muchísimo cuidado y muchísimo respeto. El Claro, resumen de esto que quiero decir es que quien tiene la palabra es el restaurador.
Oye, y tú también eres, hemos dicho al inicio, presidente quería cambiar ahora un poco de, aunque Sí, bueno, va ligado también, eres presidente de la Asociación de Restaurantes sí, Sostenibles. Hemos hablado también de sostenibilidad en este podcast con Isabel Coder, que también creo que conoces bien. sí. Y claro, hemos hablado en varias ocasiones que este sector es un gran altavoz para todos estos temas, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué deben hacer los propietarios de restaurantes para estar más metidos dentro de la sostenibilidad, para poner las acciones en marcha más rápidamente o mejor? No sé si es más rápido o mejor. Mira, lo que se debe hacer para afrontar la sostenibilidad primero es saber a qué te enfrentas, ¿no? Y si a lo que te enfrentas y por eso quieres pivotar hacia la sostenibilidad es a un valor que te dé mayor aceptación ante la demanda del cliente, pues bien, pero vas a tener un recorrido muy corto, ¿no? Mm, En realidad, si a lo que te enfrentas es a mejorar y perfilar tu gestión, teniendo en cuenta que el bien colectivo, seguro, indiscutiblemente, y cogido con esa inteligencia, ¿no? De poder explotarlo en el mercado, te va a reportar beneficio, entonces tienes un camino. Es decir, esto se tiene que leer en clave de gestión. Y en mm, clave de gestión significa qué yo estoy tirando, cómo está impactando lo que yo tiro, ¿no? ¿Qué debo modificar para consumir menos energía? ¿Qué debo cambiar en mi política de personal a la hora de la contratación o el seguimiento? Aparecen dos motos por ahí. Ya se van. es lo ¿Eh? que hay en el campo. En mitad del campo, dos motos. Tres. ¿No? ¿Qué debe cambiar en este caso a la hora de interpretar por mi parte el personal? ¿Debo pagarles más? ¿Debo flexibilizar más el horario? ¿Debo adaptarme? ¿No? Esa serie de preguntas es lo que te permiten seguramente ganar más dinero, trabajar mejor, ¿sí? Sin depredar, pues, contundentemente, ¿no? Porque siempre el restaurante, el bar, es un depredador de recursos y nosotros somos agentes contaminantes, ¿no? Mm, Lo que vengo a decir es que nuestra posición como estructura estatal que hoy en día pues lidera la sostenibilidad, nuestra posición es gestión, ¿sí? Y sobre todo compromiso para que todo el mundo dé un paso y diga, mira, en clave producto, ¿qué puedo hacer para acercarme, ¿no? Al sabor, a la calidad, al intercambio justo con el productor, en clave procesos, ¿qué debo hacer, ¿no? Para que el planeta esté lo menos dañado posible, en clave personas, ¿cómo aplico desde gastropología, ¿no? Que viene siendo un valor añadido a todo eso, mm, hasta cuestiones de liderazgo, ¿sí? Formación continua, como vosotros hacéis, mm, Lorena, ¿no? mm. Fíjate, es importante todo eso. Y en los tres ámbitos, ¿cómo empiezo a establecer un plan para conseguir objetivos pequeños? No se trata aquí de que la restauración sostenible sea de unos pocos que tienen recursos para desarrollarla o Claro, de un máximo de 0 a 100 en poco tiempo. Se trata de ir construyendo un camino claro. planteándose hitos y lográndolos conforme vas avanzando en clave inmediata, sobre todo de gestión. Porque ha pasado Yo una creo que... cosa, Lorena, muy breve. Lo que ha pasado es que mientras que teníamos mucho cliente y vendíamos mucho, parecía que era suficiente para obtener beneficio. claro. Eso nos ponía una venda en los ojos respecto a que estábamos tirando, desperdiciando mucho. El resumen es que no venimos desde el buenismo, digamos que moralista o virtuoso de la sostenibilidad, sino desde la gestión necesaria, evidentemente con compromiso social, evidentemente con conocimiento de causa, ¿no? Y dando una respuesta a los cambios que el momento nos exige. A lo mejor es lo que les cuesta ver, o sea, me imagino que tú lo sabes mejor, esto es una esta mía, pero me imagino que lo que les cuesta ver entonces es el retorno de hacer todo esto, es decir, por lo que dices tú, ¿no? Al inicio, si haces esto para aceptación, así por parte del cliente, o sea, por poner la pegatina y parecer soy sostenible, no, porque eso efectivamente poco recorrido. Pero lo demás entonces, qué es lo que les falta por ver para poner esto en marcha?
lo que tú acabas Porque de decir. parece algo como muy obvio, ¿no? Todo el mundo queremos serlo, pero entonces imagino que les falta ver algo Mira, para empezar, ¿no? A dar esos pequeños pasos y construir. primero el Mm, desenfoque ante el que estamos, porque lo planteamos desde una visión moral. mm, Y entonces es un desenfoque. Si lo claro, planteamos como una necesidad de gestión, ya claro. estamos en el enfoque correcto, desde nuestra posición, ¿no? Claro, eso a lo que no nos lleva es a ponernos la medalla de que somos super guays. Mm, Simplemente somos profesionales, ¿no? Somos, ujú, pues, eso, formamos parte de un sector que tiene una problemática y que esa problemática puede contribuir perfectamente a un cambio de tendencia. Pero no nos arrogamos la categoría de ser los que tenemos que cambiar todo, ¿no? ujú, Entonces, porque si no hay confusión y empiezan cosas como, entonces si consumo carne, ¿no soy sostenible? No. Y si no claro. consumo eco y consumo orgánico, pues claro que sí. ¿Qué es más Ujú, importante? ¿Un producto ecológico de, yo qué sé, de Nueva Zelanda? ¿Sí? ¿O un producto claro. orgánico del pueblo de a De al 6 lado. kilómetros? Mm, Obviamente, ¿no? Pero claro. fíjate que toda esta construcción, también en base a la demanda y el nuevo perfil de consumidor, también lleva a que mucha gente no se plantee que eso es una estrategia a la que ninguno podemos dar la espalda. Es que Mm, nadie hoy en día que monte un negocio o que quiera recomponer su negocio puede dar la espalda a la sostenibilidad. Pero te insisto, en esa clave de gestión. Y que luego claro, claro, eso redunda en un beneficio colectivo, pues claro. Pero es claro. que no conozco una fórmula que castigando continuamente o mintiendo continuamente o perjudicando continuamente a un número de gente dé resultados. Exacto, llegues No es al así. éxito, ¿no? Ya. Claro. No, pues yo creo que esto es el mensaje más importante que hay que dar a la gente y lo que dices tú en clave de gestión, es decir, que solamente mejorando ciertos procesos es que vas a ganar más dinero y encima, o sea, como premio, premio lo que dices tú, Sí. harás algo por el bien colectivo, por la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pero que lo vean así, como una mejor manera de gestionar tu negocio, de ganar más dinero, de ser más rentables, etcétera. Sí, más Y eficiente, más eficientes. más eficaz, ¿verdad? La Mm, eficacia, ¿no? Fíjate que veníamos en los años 80, cuando yo era un chaval, con el concepto producción, productividad. mm, Yo huyo de ese concepto que ha acabado abortando, ¿no? Pero sí mm, que la eficiencia y la mm, eficacia, por supuesto, porque nos da más calidad de vida, nos permite, ¿no? Dignificar nuestro trabajo, claro. intelectualizar nuestras Mm, ideas, ¿sabes? O sea, que en realidad mm, por ahí hay mucho camino a recorrer. La sostenibilidad, tal y como la proponemos nosotros desde la asociación, que estamos en vías de transformarnos en una fundación, ¿no? Y ujú, con el calado que tenemos, que hemos crecido muchísimo, pero muchísimo en el 2020, que había sido un año que o cambiábamos algo en nuestra propuesta o nos hundíamos, porque no claro. podíamos defenderla a nivel de tesorería, ¿no? Pero Ujú, esos pequeños movimientos que hicimos también nos han llevado bueno, pues a abarcar líneas de restauración muy diferentes. Desde la alta gastronomía, la alta cocina, ¿no? Hasta la alta gastronomía. Que la alta gastronomía es toda aquella que se preocupa por investigar, por formarse, ¿no? Y por desarrollar, en este caso, mejoras en su negocio en vías de sostenibilidad. Entonces, nosotros proponemos eso, un camino a seguir, es un movimiento, tenemos los pilares muy bien construidos, no hablamos en vacío, Lorena, tenemos identificado qué significa ser un restaurante sostenible, pero ujú, de ahí a que se tenga que conseguir de 0 a 100 y luego poner una etiqueta y andar auditando, no es nuestro objetivo. Es ujú, el de ujú. formar para que todo el mundo se incorpore a este movimiento en la nueva reestructuración del sector que Ujú. estamos. Sí, es más divulgativo, ¿no? Y el concienciativo Sí, que de auditoría, etcétera, ¿no? sí, Bueno, sí, tiene. pues esto es importante, a ver si poco a poco vamos tomando conciencia todos a nivel negocios, a nivel particular, para ir en este camino, porque es el único camino, yo creo, que nos queda, ¿no? Y muy satisfactorio, y es muy satisfactorio, Mm, mucho, mucho. Cuando claro, uno ve que puede hacer las cosas mejor, joder, y que todo funciona, ¿sabes? Que todo empieza a claro, tener que sigue sentido, funcionando, ¿no? claro, entonces dice, madre mía, si es que, no, ¿por qué no acudía a ese productor de tomate, ¿no? Claro, Teniéndolo ahí, siendo tan importante mm, el sector como es, ¿no? También claro, a nivel preceptivo. Es un sector, ¿no?
que influye muchísimo en la opinión pública. Totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque somos el bar de cabecera de alguien o el restaurante de categoría de un sueño, ¿no? De la idealización de mucha gente joven, ¿no? Entonces, hay que, restaurantes sostenibles, ya te digo, proponga pues cosas muy dispares, muy diversas. Te pongo un ejemplo. Este miércoles reunimos en un summit en Madrid a 10 primeros espadas de la alta cocina, ¿no? La verdad es que se reúnen 20 y tantas estrellas Michelin con nosotros. Y en paralelo estoy yo en Granada en un aula formativa donde conecto para que los chavales que están haciendo un curso de gestión de sala puedan preguntar en directo a ellos, ¿no? Y yo desde Granada dirijo lo que es eso. O sea que vamos a eso. Qué bonito. No sé si la palabra es la más adecuada, ¿no? Igual está en desuso. Es arcaica. Evangelizar, ¿sabes? Bueno, sí, al final es esto, es evangelizar, es divulgar, es concienciar, bueno, es un poco todo lo mismo, ¿no? Pero efectivamente hay que liderar esto y alguien tiene que tomar porque yo creo que es algo que además, que si alguien no está machacando mucho, como dices tú, evangelizando mucho, de por sí solo la gente no porque es una cosa que lo ves tan a largo plazo y lo ves tan... Me da la sensación que está como muy desatado del día a día, ¿no? Porque como son cambios que son tan lentos claro. y que no los ves, pues bueno, pues tú sigues en tu rueda de hámster, ¿no? Cada día y dices, bueno, pues tampoco veo que esto cambie demasiado, pues bueno, pues sigo. Y no, yo creo que hace falta alguien que te vaya tirando de ahí, que te saque de esa rueda de hámster y que te haga ver las cosas de otra manera y que lo que dices tú, que digas, ostras, pues si es que funciona, o sea, sigo funcionando no igual, sino mejor. Claro. Funciono mejor, gano más dinero y encima estoy más contento porque estoy haciendo algo que sé que está bien. Sí. Esto es un poco el tema, ¿no? Y sobre todo que estructuren la táctica. Que estructuren la táctica. Exacto. Los restauradores que quieran, que no vayan diciendo, bueno, he aportado eso, sino no. Que piensen en su conjunto claro. Y que estructuren una estrategia. Sí, esto ya lo estuvimos viendo con Isabel y que al final hay muchos puntos que se pueden tocar, tú también lo has dicho, ¿no? Desde el personal, desde la gestión de proveedores, desde la gestión de espacios, de residuos, de agua, etcétera. Entonces hay muchos puntos que tocar y no hay que ir a lo loco, claro, hay que hacerlo con cabeza y que todo esté unido y que todo tenga su sentido, ¿no? Sí, totalmente. Efectivamente. Oye, y que ya para terminar, que el podcast estamos ya ahí llegando a la horita, una pregunta que también nos gusta hacer a todo el mundo es ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería en los próximos 10 años? Te confieso que a mí lo que me gustaría es que el sector de la hostelería siguiera abierto presencialmente. A mí lo que me gustaría es que el contacto... de hecho, se acaba de demostrar por muchos motivos, ¿no? Pero somos un país, somos una sociedad, un pueblo que entiende la sociabilización como un comer cada día. Sí, no y como parte de nuestras necesidades, claro. Sí, pero como un comer cada día, como un asearte cada día, ¿no? Bueno, claro. No lo contemplamos como una ocasión excepcional donde de repente destapamos nuestro yo social y mientras tanto tenemos ahí pues un mundo privado doméstico muy potente, ¿no? No somos así. Por suerte, digo, además, no somos así. Somos primera potencia mundial. En eso, la gente ha venido a visitarnos durante años como primera potencia turística o de las primeras potencias turísticas del mundo, no solamente porque nuestro país sea bonito, porque tengamos una cultura pues material no importante, iglesias o acueductos, no solamente por nuestra gastronomía ni por nuestro clima. Han venido por cómo somos, porque sabemos encontrarnos con el otro, sin demasiados miedos, sin complejos, y nos alimentamos del otro. Y el papel que juega el bar y el papel que juega en el restaurante, precisamente en eso, pues es crucial. Porque es un espacio democrático, en el buen sentido de la palabra, horizontal, que no descarta a nadie. Yo vengo hablando mucho desde gastropología, ¿no? Desde la antropología del bar, del derecho al bar. Pero del derecho al bar no como un derecho adquirido que alguien te otorga, sino del derecho que tenemos todos precisamente a vivir esos momentos, ¿no? En los que podemos igualarnos con el otro, a tejer redes sociales, a plantear estrategias de solidaridad, ¿no? Porque en el bar y en el restaurante todo es una pura negociación. Todo lo que sucede es pura negociación. Tú decías antes que te parecía interesante, ¿no? Que en esos marcos de libertad que yo te planteaba se pudiera explosionar la felicidad interna. Claro que sí.
Pero es que la negociación va incluso más allá. Va a tener que buscar testimonios de nuestro malestar. ¿Qué es si no beber solo en una barra de un bar para que te vean que lo estás pasando mal? Para curar una pena, ¿no? ¿Qué significa, no? El ir a leer el periódico con miles de problemas, pero estar rodeado de gente sin querer entrar directamente en conversación, a lo mejor con nadie, pero por el simple hecho de sentirte persona, ¿no? ¿Se puede construir una vida sin ser observado por otros? Se puede plantear, ¿no?, la ética de observar a los otros sin miedo, sin aceptar que a la vez estás expuesto y que no eres opaco para nadie. Eso es el bar y el restaurante. Es un espacio frontera, donde de repente la calle se amplía y la calle, en discusión abierta con el espacio público que pretende, ¿no?, el sistema imponernos. La calle como otra vez espacio de libertad y de encuentro. El bar y el restaurante son eso, son la extensión de la calle. Y muchas veces las calles no son más que la extensión del bar y el restaurante. Cuando realmente funcionan, cuando hay esa fluidez, ¿no?, esa posibilidad de relacionarte. Y hoy en día creo que está en peligro, ¿no? Yo voy a publicar en breve un libro que se llama ya, porque está aprobado por TREA, La última constante en tiempos cambiantes. Y el bar y el restaurante es la última constante en tiempos cambiantes, ¿no? Y fíjate que de ahí la importancia de mantener ese patrimonio material e inmaterial vivo. Y ahí me encantaría que el bar fuera el bar que yo viví como niño, ¿no? Y que había muchos detractores. Fíjate que en aquel momento había un chaval en el extrarradio de Barcelona, en aquellas calles de Cornellà, ¿no?, que incluso me planteaban que los que estaban en el bar eran una suerte de perdedores, ¿no? Y yo los veía de fuera y no lo tenía tan claro, Lorena. Sé que reventaban mucho dinero en los bares, ¿no?, y en los restaurantes, ¿no? Pero había algo que yo sabía que sobrepasaba todo eso, ¿no? Y era que en realidad a lo mejor lo que hacían ahí era suavizar conductas violentas. Seguro que lo que hacían ahí era negociar otra forma de entender la vida. Era aceptar también lo difícil que era su vida, en ese caso obrera, ¿no? En cuanto a bar. Pero en cuanto a restaurante, ¿quién no necesita celebrar cosas y que seamos partícipes los demás, ¿no? Yo me alegro cuando veo una celebración ajena a mi núcleo directo, ¿no? Y nos hacen partícipes de ellas, con disfraces o con alegrías o con cánticos o simplemente con sonrisas. Sí, ¿no? Y que lo haces, pues esto, no lo que haces escondido en casa, sino te gusta hacerlo de cara afuera, ¿no? Entonces, es verdad que esto es parte, como dices tú, ¿no?, parte de lo que somos y, hombre, ha sido un bache duro ahora, pero seguirá. Yo creo que sí, esperemos todo. Yo también espero que siga abierto presencialmente y ahora en el muy corto plazo, pues siguiendo unas medidas, tal, pero tendrá que volver a ser lo que era, porque es lo que dices tú, es parte de lo que somos y es parte de lo que la gente viene a vernos por eso también. Entonces hay que mantenerlo, hay que cultivarlo y tratarlo, pues esto, como dices tú, como una catedral, ¿no? Que lo tratamos y la conservamos, pues esto hay que conservarlo también, claro que sí. ¿Se acuerdan la canción aquella de Sabina que decía que no te cierren el bar de la esquina? Pues que no nos cierren los bares de la esquina. Exacto, no. Es lo que yo pretendo, ¿no? Porque me da un poquito de miedo, te soy sincero, de que esto no ha sido un fenómeno, sino que viene como un proceso, ¿no? El hacernos creer que podemos vivir la vida de puertas adentro y consumir ocio, o prácticamente regalarnos el ocio para que estemos ahí encerrados nosotros mismos, a nosotros hasta ahora no nos va. Y fíjate que en antropología siempre decimos, que la sangre pesa más que la leche y la leche pesa más que el agua, ¿no? Y no se puede cambiar la cultura de un país, de un pueblo, simplemente con un tiempito, pues adoctrinando, aleccionando, o en este caso, como ha sido ante la complejidad que teníamos delante, ¿no? Que era una cuestión, pues, de salud pública, ¿no? Aprovechando esto para dejar de ser lo que somos. Tenemos que volver. Tenemos que volver con muchísima fuerza a vibrar en el escenario colectivo que es el bar, que es el restaurante, que es la tasca, la cafetería, la taberna, ¿no? La posada, el bistró, el gastrobar, todo, ¿sabes? Todo el ecosistema, todo el ecosistema totalmente. Que tenemos ahí para disfrutar de la vida y eso, y encontrarnos al otro con un ¿qué tal? Buenos días, ¿sabes? Pues sí, comparto tu deseo, desde luego. Y ya como última pregunta, que también nos gusta conocer vuestra opinión sobre a quién te gustaría a ti escuchar en nuestro podcast.
porque de ti nos habló también Rodrigo de Barra de Ideas y fíjate, sí. y me puse en contacto contigo gracias a él. Entonces, recomiéndanos tú a alguien para que venga Hay a hablar mucha con gente, nosotros. no me quiero dejar a nadie, tengo que decirte a alguien, ¿no? Tengo que decirte a Sí, alguien, ¿verdad? dime algo, sí, dime a alguien. Venga, oye, te propongo a Jorge Bretón, que es un compañero del BCC, del básquet, y Ajá. tiene una visión de la restauración muy particular, es un gran cocinero y lleva parte también de docencia de por ahí. Y ¿por qué no? Jorge puede ser. Es que hay mucha gente. Pero venga, me ha salido Jorge, pues Jorge Bretón. Venga, pues Jorge, ya le contactaré a ver si se anima a venirse por aquí. Muy bien. Pues Sergio, me ha encantado hablar contigo. Tienes también una energía y una pasión hablando de lo que te gusta, que se nota que se nota que has estudiado mucho, que te lo has currado muchísimo y eso me encanta. O sea que esta conversación me ha gustado muchísimo. Muchas gracias por acogerme y nada, a tu disposición. Salud. Estupendo. Venga, hasta la próxima. Adeu, salud. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.